Hola, hoy vamos a meternos en un tema fascinante, una de las fronteras más nuevas en la oncología, el microbioma intestinal. Resulta que esos billones de microbios que viven dentro de nosotros no son simples pasajeros, para nada, son actores clave en nuestra salud y, lo que es más increíble, en cómo se desarrolla y se trata el cáncer. Bueno, vamos directo al grano. La pregunta que va a guiar todo este análisis es justamente esa. ¿Será que las sustancias que producen nuestras bacterias intestinales podrían ser la clave para nuevas terapias contra el cáncer? Esta imagen es básicamente el mapa de nuestro recorrido de hoy, desde el intestino, pasando por estas moléculas, hasta su impacto en los tumores y, claro, las posibles terapias del futuro. Ok, para entender esta conexión, primero hay que conocer a los protagonistas, los metabolitos microbianos. Pensemos que son como el idioma que usan las bacterias para hablar con nuestro cuerpo. Son moléculas chiquitas que viajan por la sangre llevando mensajes que pueden darle instrucciones a nuestras células, para bien o a veces para mal. Muy bien, empecemos a descifrar esta conversación química que, como veremos, es bastante compleja entre nuestros microbios y el cáncer. Y ojo, el efecto de estos mensajeros no se queda solo en el intestino. La investigación nos muestra que estas señales viajan por todo el cuerpo, llegando a órganos que están súper lejos. Esto significa que la salud de nuestro intestino podría estar afectando un cáncer de pulmón, de páncreas o de mama. Es una red de comunicación que, de verdad, abarca todo nuestro organismo. Ahora sí, vamos a explorar el lado bueno de la historia, porque hay metabolitos que se comportan como auténticos aliados en la lucha contra el cáncer. El protagonista de este grupo es, sin duda alguna, el butirato. Se trata de un ácido graso de cadena corta, que se produce cuando las bacterias intestinales fermentan la fibra que comemos. Por mucho tiempo se le ha considerado uno de los buenos de la película en el mundo del microbioma. Ahora, lo que es realmente interesante es cómo el butirato pelea esta batalla. No tiene un solo truco, ¿eh? Es un estratega con múltiples frentes. Por ejemplo, puede inhibir enzimas que los tumores usan para crecer sin control. También, y esto es clave, puede ordenarle a las células cancerosas que se autodestruyan, un proceso que se conoce como apoptosis. Y por si fuera poco, potencia nuestras propias células inmunitarias, las células T CD8+, para que sean mucho más eficientes eliminando tumores. Y esta imagen lo explica de maravilla. Aquí vemos cómo el butirato y otros metabolitos parecidos funcionan casi como directores de orquesta de nuestro sistema inmune. No solo activan a los soldados, que serían las células T, sino que mejoran la comunicación entre todas las células inmunitarias. El resultado es un ataque mucho más coordinado y efectivo contra el tumor. Es un verdadero empujón para nuestras defensas naturales. Hasta ahora todo parece muy claro, ¿no? Una historia de héroes y villanos. Pero bueno, en biología las cosas casi nunca son tan sencillas, y aquí es donde la trama da un giro totalmente inesperado. Pasemos ahora a la parte más desconcertante, pero también la más crucial de esta investigación, el hecho de que estos mismos metabolitos pueden, de repente, cambiar de bando y actuar como agentes dobles. Aquí está el kit de la cuestión. El butirato, nuestro supuesto héroe, tiene un lado oscuro. Dependiendo del contexto, de la concentración, del lugar, del tipo de cáncer, puede hacer justo lo contrario de lo que esperábamos. En algunos casos, en lugar de frenar el cáncer, lo acelera. En lugar de ayudar a la inmunoterapia, la sabotea. Es la misma molécula, pero con dos caras totalmente opuestas. Este diagrama del estudio original nos muestra uno de esos mecanismos oscuros. Aquí vemos que dentro del propio tumor, el butirato puede crear un ambiente que suprime la respuesta inmune, y peor aún, ayuda a las células cancerosas a esparcirse a otras partes del cuerpo, o sea, a hacer metástasis. Pasa de ser un aliado a ser un cómplice. Y el butirato no es el único que juega a dos bandas. El ácido desoxicólico, el acetato, el TMAO, resulta que muchos de los mensajeros químicos más importantes de nuestro microbioma tienen esta misma dualidad. Pueden proteger o pueden promover el cáncer, dependiendo totalmente de las circunstancias. Y claro, esto complica muchísimo el panorama. Los propios autores del estudio lo resumen a la perfección. Esta complejidad no es solo un rompecabezas para los científicos, es una barrera real para desarrollar nuevos tratamientos. No se puede simplemente darle a un paciente un suplemento de butirato esperando que ayude, porque sin querer podríamos estar echándole leña al fuego del cáncer. Y esto nos lleva a la pregunta del millón. ¿Cómo manejamos esta espada de doble filo en la clínica? ¿Cómo podemos aprovechar el lado bueno de los metabolitos y al mismo tiempo evitar el malo? La hoja de ruta que proponen los investigadores tiene 3 pasos muy claros. Primero,
usar estos metabolitos como biomarcadores, o sea, para predecir qué pacientes van a responder mejor a ciertos tratamientos. Segundo, diseñar terapias más inteligentes, que no solo añadan un metabolito, sino que modifiquen sus efectos. Y tercero, y lo más importante, la personalización. La clave es entender el microbioma de cada persona para aplicar la estrategia correcta en cada caso. Y para llegar a ese nivel de personalización, se necesita entender la biología a un nivel de detalle increíble. Esta imagen nos da una idea de esa complejidad. Los investigadores tienen que mapear exactamente cómo cada metabolito interactúa con las vías de señalización celular, que son como las autopistas de comunicación que controlan cómo se comporta una célula. Solo así se podrá intervenir de una forma casi quirúrgica para inclinar la balanza siempre a favor de la destrucción del tumor. Entonces, ¿con qué nos quedamos de todo esto? ¿Cuál es el gran mensaje después de esta inmersión en la química de nuestro microbioma? El punto más importante a recordar es que no podemos pensar en estos metabolitos en términos de blanco o negro. Su función depende del contexto. Son parte de un lenguaje químico increíblemente sofisticado que usan nuestros microbios para interactuar con nosotros, y la verdad es que apenas estamos empezando a descifrar su gramática. Y esa es la gran pregunta que queda flotando. El futuro de esta área de la oncología no está solo en identificar más de estas moléculas, sino en entender su idioma. El día que logremos hablar con fluidez el lenguaje químico del microbioma, quizá podamos dirigir esa conversación hacia la curación. Gracias por habernos acompañado.